buenas noches. Buenas noches, Mario. Pues nos vamos hasta la zona euro porque el Banco Central Europeo ha subido sus tipos de interés por 10ª vez. El Banco Central Europeo decidió este jueves subir sus tipos de interés por 10ª vez consecutiva en un cuarto de punto porcentual hasta el 4,5% para frenar la inflación de la zona del euro y pese a que la economía se estanca. El Banco Central Europeo informó de que también incrementa en 25 puntos básicos la facilidad de crédito hasta el 4,75% y la facilidad de depósito hasta el 4% a partir del 20 de septiembre. Christine Lagarde, presidenta de la entidad. La inflación continúa descendiendo, pero aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. El Consejo de Gobierno tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plazo. El Banco Central Europeo elevó 2 décimas su estimación de inflación media para este año hasta el 5,6%. Así, las nuevas proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos de la entidad para la zona del euro suponen una revisión de la inflación media al alza para 2023 y 2024 y a la baja para 2025. El Banco Central Europeo indicó que la revisión al alza de las previsiones de inflación para 2023 y 2024 refleja principalmente una senda más elevada de los precios de la energía. Dado el impacto de las subidas de los tipos de interés sobre la demanda interna y el debilitamiento del comercio internacional, los expertos de la entidad han rebajado significativamente sus proyecciones de crecimiento económico. Ahora esperan que la economía de la zona del euro crezca un 0,7% en 2023, un 1% en 2024 y un 1,5% en 2025. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Fernando Subirana, él es economista. Fernando, buenas noches. ¿Cómo está, Adrián? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Antes de nada, de meternos en profundidad, ¿qué son los tipos de interés? Para que lo entendamos bien. Bien, básicamente son los marcadores que da, en este caso, el Banco Central Europeo, para que el resto de la banca comercial privada pueda fijar los tipos de interés a los distintos niveles de crédito. Es decir, mientras más alto sea el tipo de interés, la tasa de interés como tal, va a desincentivar que las personas accedan a créditos de consumo, que las empresas accedan a préstamos de capital y por ende la consecuencia natural es una desaceleración en la economía. Un poco creo que lo explicaba la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, justamente en el sentido de que lo que ellos buscan es un freno a la inflación. Y este camino que han optado es un camino bastante convencional, que es desincentivar el consumo para que frene justamente el incremento de precios. Justamente vemos que es la 10ª vez que suben los tipos de interés en 14 meses. ¿Se ha visto alguna mejoría? Lastimosamente, estamos hablando de que desde que empezó esta decisión del Banco Central Europeo hasta todo lo que ha sido la fecha de hoy, ha subido 80%. El incremento sí se ha visto reflejado en un control de la inflación, sin embargo, la inflación a la fecha reportada en el orden de 5,6%, está por encima de cualquier nivel histórico desde que se creó la zona euro. Si bien han tratado de contener el embate de los precios de la energía, que justamente es una consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, básicamente no han podido frenar ni volver a los niveles. Normalmente dentro de lo que podría hacerse es aperturar el comercio, liberar un poquito más lo que son los incentivos y el libre tránsito. Si bien en la zona euro no hay restricciones de tipo normativos formales, pero sí existen algunas trancas, trabas, llamémoslo así, dentro de lo que es el consumo interno y la libre movilidad también en torno a lo que es la oferta laboral.
En ese sentido, hay una opción que sería liberalizar el mercado un poquito más, y eso permitiría ajustar los niveles de precio. Sin embargo, han optado por el mecanismo, llamémoslo así, muy comprobado en otras oportunidades, pero lastimosamente en este caso no les está dando un resultado porque el shock no es interno, es un shock externo generado principalmente por los precios de la energía. Esta inflación que es un fenómeno que hemos estado comentando estos días aquí en el programa, que es a nivel mundial, sobre todo en Europa, ¿qué tanto tiene que ver la guerra de Ucrania? La verdad es que la guerra de Ucrania tiene un impacto fortísimo sobre todo lo que es la economía europea, ya que toda la energía que hoy por hoy se está consumiendo, estamos hablando de que siguen transitando por los ductos que van de Rusia a toda la zona euro, aproximadamente el 60-70% de todo el gas que es para la generación industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que existan restricciones, incrementos de precios o cualquier penalización que querramos llamarle por parte de Rusia hacia los que miran con buenos ojos o ayudan o apoyan a Ucrania, justamente hay un incremento directo en el precio de los carburantes, en el precio de la energía para las industrias, y obviamente eso es lo que está generando la inflación de base en toda la zona de Europa. Justamente en los últimos días también se ha comentado que la Comunidad Europea está intentando ya finalizar y realizar ese acuerdo con el Mercosur en temas de comercio. ¿Esto ayudaría a la economía europea? Desde el punto de vista de la apertura al comercio es algo positivo. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el tema energético. El convenio con Mercosur básicamente lo que prevé es una mayor apertura de lo que vendrían a ser exportaciones de la región sur. Sin embargo, no creo que sea algo demasiado relevante comparado con el problema que hoy por hoy ellos están teniendo. Me parece que es más un tema de apertura de mercado natural que debía darse hace ya bastante tiempo. Sin embargo, no creo que logre revertir las previsiones negativas que se tienen para 2023-2024, y recién la visión es una mejoría ya 2025. Obviamente esa mejoría está condicionada al cese del conflicto ruso-ucraniano. Te consulto, a nivel más global, el euro está subiendo los tipos de interés, pero por ejemplo el dólar, ¿cómo está en estos momentos? En el caso de Estados Unidos ha tenido una situación muy similar. Recordemos de que durante el primer semestre de este año han incrementado de forma paulatina también las tasas de interés desde el FED, y eso ha ocasionado la quiebra se estima, una docena de bancos en lo que va del año. Sin embargo, obviamente son medidas, insisto, que tratan de contracíclicas a la inflación, buscando justamente que el nivel más alto registrado en los últimos 30 años de inflación americana, que superó el 8%, se logre frenar. En el caso americano sí lo consiguieron, porque el shock y los problemas justamente eran internos, justamente un tema de problemas de consumo. Sí funcionó, está funcionando en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, el costo es bastante alto en términos de la confianza al mercado financiero. Hay mucha gente que se piensa que una inflación se para imprimiendo más billetes, es decir, teniendo más dinero en circulación, pero esa no es la mejor opción. En realidad se ha demostrado que esa es la peor opción que podríamos pensar. La inflación está alimentada justamente por el circulante del dinero en una economía. Eso quiere decir que si yo abruptamente empiezo la impresión de dinero, estoy incrementando a niveles importantes esa masa monetaria, lo que ocasionaría que si no acompaño con producción, que no va a pasar, no puedo producir a la misma velocidad que la impresora de billetes, el precio es la única variable de ajuste que tendríamos. Entonces, ese es un poco el caso, por ejemplo, argentino, ¿no? Que se dedicó a la impresión de billetes, y obviamente hoy por hoy estamos viendo una inflación de 2 dígitos de forma mensual. Entonces, más o menos, vamos a hacer una pequeña clase de economía hoy. Argentina imprime más billetes, tiene más moneda en circulación, y ahora para quitar eso, ¿qué hay que hacer? Para solucionar esa situación, ¿cómo se hace?
Una de las opciones es justamente, otra vez volvemos al tema de la tasa de interés, pero una opción interesante podría ser el retiro. El retiro, así como han impreso billetes y los han dejado abiertos al mercado, una opción interesante podría ser empezar a hacer un retiro paulatino. Ese retiro paulatino empezaría a ajustar automáticamente los niveles de precio y eso conllevaría a un reencauce de la economía. Otra opción, que es justamente la que hoy por hoy creo que todos los medios la han tocado, es el tema de la propuesta de dolarización que tiene uno de los candidatos a la presidencia en Argentina, que básicamente es hacer un shock completamente, pasar de ser un shock monetario a un shock externo y pasar toda la moneda a una moneda dura, y en función de eso automáticamente la inflación estaría indexada a la inflación americana. Obviamente hoy por hoy no es el mejor momento de hacerlo, ya que, como les decía, Estados Unidos no está en su mejor época, pero esa sería una medida muchísimo más rápida, pero obviamente habría que evaluarse las consecuencias. Fernando, te agradecemos mucho que nos hayas dado tu opinión aquí en Dossier. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Hasta luego.